En esta ocasión les voy a recomendar 3 libros para empezar a leer a Fyodor Dostoyevsky. Bien, los 3 libros que les voy a recomendar para empezar a leer a Dostoyevsky es Noches Blancas, una novela corta de él, El Doble, que también es una novela bastante corta, y la muy conocida y mundialmente famosa Crimen y Castigo. Entonces les voy a hablar de estas 3 novelas y además voy a hablar al final del video de una novela que no recomiendo para empezar, pero sí quiero hablar un poco de ella porque es la obra cumbre de Dostoyevsky y según él, sus propias palabras, su mejor creación, que es Los Hermanos Karamazov. Miren este tremendo libro. Esto es Los Hermanos Karamazov. Una novela gigante. Miren la diferencia de porte entre sus novelas más cortas y Los Hermanos Karamazov. Tremenda novela, ya. Para empezar, voy a hablar un poco de Noches Blancas. Es la novela que yo recomiendo para partir con el autor, básicamente porque estas 2 novelas en realidad son de un primer Dostoyevsky, un Dostoyevsky que todavía no había sufrido las penas de la cárcel. Básicamente lo que es Los Hermanos Karamazov, Crimen y Castigo y sus demás novelas como por ejemplo El Idiota, El Jugador, Los Demonios, son novelas que vinieron después de una etapa difícil de su vida y estas dos vinieron antes de que sufriera ciertas penurias. El asunto es que él fue encarcelado por una supuesta conspiración contra el zar ruso en esos tiempos y Dostoyevsky sufrió mucho. Él fue encarcelado y le hicieron creer que lo iban a fusilar. Le dijeron que la condena por este crimen político que él había cometido era ser fusilado, así que lo llevaron hacia el pelotón de fusilamiento, lo pusieron frente a las armas, lo amarraron incluso junto a sus compañeros y antes de que le fueran a disparar le dijeron que no, que era mentira, que la verdadera pena era que lo mandaban a trabajos forzados a Siberia. Entonces están a punto de matarte y te dicen que es una broma y que en realidad tu pena son trabajos forzados. Es terrible eso para una persona, para un ser humano. Muchos de sus compañeros en ese momento prácticamente enloquecieron y esto marcó a Dostoyevsky para siempre. Y cuando lo mandaron a trabajos forzados, él no había una diferencia entre ser prisionero por un crimen político o ser prisionero por crímenes atroces de violadores, de criminales, asesinos terribles. Y él tuvo que vivir y pasar su presidio junto a todo ese tipo de calaña de delincuentes problemáticos y enfermos. Entonces tenemos un Dostoyevsky que escribió Las Noches Blancas y escribió El Doble cuando todavía no había sufrido ese encarcelamiento, y tenemos a un Dostoyevsky que escribe Crimen y Castigo, que escribe El Idiota, El Jugador, Los Demonios, Los Hermanos Karamazov, luego de tener esa perspectiva, esa nueva experiencia frente a la vida. Yo prefiero y recomiendo empezar por Noches Blancas. Bueno, cada cual puede empezar por la novela que quiera, pero esto es una recomendación para que empiecen por un Dostoyevsky más blandito, más fácil de leer, más ameno, más romántico. Noches Blancas nos relata, nos pone en San Petersburgo, Rusia, capital de Rusia. Estamos en pleno solsticio de verano, en donde las noches prácticamente no se oscurecen en Rusia y permanecen casi con la claridad del día. Entonces por eso se llaman Noches Blancas. Entonces tenemos a un protagonista que narra en primera persona sus pensamientos y sus experiencias, lo que va haciendo durante el día. Este protagonista no tiene nombre, que es una de las cosas clásicas que aparecen en los escritos de Dostoyevsky, a veces protagonistas sin nombres. Entonces él nos va contando su historia, que básicamente habla de la soledad de un hombre que no ha sabido vivir la vida, que ha dejado ver la vida pasar, que no se ha relacionado mucho con las mujeres, que no ha tenido un verdadero amor, que no se ha enamorado. Entonces este hombre vive una rutina y esta rutina le empieza a pesar. Él empieza a sentir la pesadez y el vacío existencial de la rutina. Entonces va caminando, pasea él todas las noches por San Petersburgo hasta que encuentra a una chica que está llorando, Nastenka,
Perdón, voy a empezar voy a pronunciar todos los nombres rusos como me salgan, perdón por la pronunciación, pero le voy a decir Nastenka. Esta chica, más joven que él, también joven, es un funcionario del Estado ruso que tiene aproximadamente 26 años y conoce a esta chica Nastenka en uno de sus paseos y empiezan a tener una relación de amistad, aunque él es un poco más impulsivo y él quiere algo más, una especie de como enamorarse de ella. Y ella no, ella tiene un pretendiente, sufre por él y tiene una vida bastante solitaria de una abuela que la domina, que la amarra prácticamente a vivir físicamente al lado de ella y que la amarra tanto física como espiritualmente. Entonces sufre un poco este abuso de esta abuela dictatorial. Entonces como que se comprende, los dos son unos solitarios y empiezan a tener cierta amistad y se empiezan a encontrar noche tras noche en San Petersburgo. Entonces esta novela intenta como casi todos los personajes de Dostoyevsky tienen algunas enfermedades mentales, son corrompidos, son corroídos, son personajes que tienen muchos problemas, que son presionados por la vida. En esta ocasión, este personaje no es que tenga una enfermedad prácticamente de esas duras, como la epilepsia o la histeria, que presentan algunos de sus otros personajes, o la psicopatía que presenta el personaje de Crimen y Castigo. Este personaje, su problema es la soledad. Entonces, a través de la soledad, intenta Dostoyevsky presionar a este hombre para que cambie, para que se impulse y pierda el miedo y se enamore por primera vez. Es una novela muy bonita, muy fácil de leer, muy corta, no pasa de las 80 páginas y es ágil, muy ágil de leer, así que la recomiendo mucho para empezar a leer a Dostoyevsky. El doble lo leí por recomendación de Vladimir Nabokov, que lo dijo en su libro de literatura rusa. Él dijo que El doble era una novela que no había recibido los elogios que merecía realmente. De hecho, fue la segunda novela publicada por Dostoyevsky. La primera fue Pobres Gentes, pero Pobre Gente fue un éxito en ese momento en Rusia. Y El doble se publicó después y Dostoyevsky creía que El doble iba a ser lo que lo iba a reafirmar y lo iba a poner en la palestra. Y fue todo un fracaso. La gente no supo entender esta novela. Ahora, en los tiempos actuales, y después de que Dostoyevsky había pasado muchas penurias por escribir este libro, se reconoce la maestría que hay en El doble. Que cuando leemos el título El doble, pensamos que es una característica muy repetitiva en las novelas. De hecho, no sé si se acuerdan del cuento o lo han leído, el cuento El otro de Borges. Ahí también tenemos una duplicidad. El hombre duplicado de Saramago. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde también habla de la duplicidad de Stevenson. Y el clásico que es anterior a el de Edgar Allan Poe, el cuento William Wilson, que también se lo recomiendo mucho si quieren leer sobre duplicidad o personajes duplicados, o lo que se llama, una palabra en alemán que se llama el Doppelgänger, el hecho de que realmente existe una persona igual a ti. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta novela El doble? Nos retrata un personaje, un funcionario del Estado ruso. Este personaje es un funcionario mediocre que quiere escalar en su empleo, en su trabajo, pero él es una persona de una sola línea y le cuesta mucho cambiar, le cuesta mucho sociabilizar. Él se llama Goliatkin, Jacob Goliatkin. Le cuesta mucho sociabilizar, pero con su empleo le alcanza para tener un sirviente que se llama Petrushka. Muy divertido por lo demás. Petrushka se burla mucho de Goliatkin. Goliatkin es huraño, le cuesta mucho mentir, no sabe adular a la gente, no sabe ser falso. Él es de una sola línea y si tiene que decir algo malo de alguien, va a la cara y se lo dice. No puede ocultar sus sentimientos, no puede ser estratégico a la hora de hablar. Si quiere él escalar, él debería ocultar sus sentimientos, ser más estratégico, pero no lo hace. Él dice las cosas tal cual como son y le cuesta mucho
ser afable con las personas. Entonces esto le atrae muchos problemas a la hora de querer subir de rango, porque él cree que merece algo más, cuando en realidad no. Entonces llega un momento en que estas cosas se van acumulando a lo largo de la novela, y hay un punto culmine que me parece brillante, que es cuando él es despreciado en una fiesta de cumpleaños de la hija de su jefe. Él es vapuleado, despreciado, y llega su orgullo, su honor, todo lo que él creía que era, lo consume prácticamente. Y en ese momento, el ritmo narrativo, el paisaje en el que él es despreciado porque él es sacado de una casa, el lugar físico donde se encuentra, el clima que acontece en ese momento. Entonces, como les decía, más el ritmo narrativo, más lo que está sucediendo interiormente del personaje, en ese momento se produce una unión y el personaje se duplica. Es realmente brillante lo que hace Dostoyevsky. Se duplica de una manera impresionante, une todos los elementos de la novela en un punto perfecto, intermedio, para que el personaje se duplique. Entonces aquí viene las múltiples interpretaciones que puede tener esta novela. Este personaje, este doble, es real, es de carne y hueso, es un doppelganger, o es una imaginación, es una imagen que viene de este personaje que puede ser esquizofrénico, o simplemente es lo que sería narrativamente una penumbra fantástica. Entonces tenemos estas tres líneas que convergen y nos presenta esta novela magnífica que usa estas tres líneas temáticas y tú no sabes cuál es cuál y cuando una se sobrepone sobre la otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En su época la gente lo interpretó por una sola línea, por la línea del doble, del doppelganger. Y dijeron que era una novela básica, cuando en realidad es una novela muy compleja, complejísima en el momento de llevar estas tres líneas temáticas. Entonces, lo entretenido es que la tensión narrativa siempre se mantiene, porque el doble de Goliatkin, que lo llama Dostoyevsky en algunas ediciones Goliatkin 2, en otras Goliatkin Jr. y otros nombres también, este tipo es escalador, es todo lo contrario a Goliatkin, es como todo lo que a él le falta, este doble lo tiene. Es escalador, es trepador, es ambicioso, es engañoso, es tramposo, es adulador. Entonces hace todo lo que él hace. Ocupa su casa, ocupa su empleo, donde va un paso adelante siempre del ingenuo Goliatkin real. Y siempre le va ganando y va y es querido por sus compañeros, es querido como funcionario ruso, es querido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este verdadero Goliatkin si este Goliatkin 2 lo está superando en todo? Y así te va Dostoyevsky metiendo en esta novela y te va dando esa diversión al momento de leerla, que es bastante entretenida. Y ahora pasamos al famoso Crimen y Castigo, que todos le tienen mucho miedo, y la verdad es que es una novela para tener en cuenta. Nos cuenta la vida de este personaje ya muy, muy conocido en la literatura, Rodion Romanovich Raskolnikov. Yo me gusta decirle Raskolnikov, ponerle el apellido porque suena muy bien. que como siempre Dostoyevsky usa diminutivos para hablar para no decir los nombres completos, así que yo le voy a llamar Rodia también le llaman. Este hombre que es un estudiante que vive en un cuarto en San Petersburgo, en una especie de pensión, en un cuarto mugroso, pequeño, hacinado básicamente, y que ha dejado de estudiar prácticamente porque no tiene dinero. Está en la ruina. Y en esos tiempos ser estudiante era algo que te daba alcurnia, y además su familia esperaba mucho de él, su hermana principalmente y su madre, de que él lograra sacar sus estudios. Entonces él también se sentía defraudado por no lograrlo. Entonces vive en esta miseria espiritual y en esta miseria de dinero real. Y en un momento Dostoyevsky pone al personaje en un punto en que él tiene la capacidad de enriquecerse a través de un crimen. Y lo pone ahí por casualidad, no de forma planeada, lo pone ahí por casualidad y de que puede cometer o no este crimen. Entonces él lo comete. La persona, no voy a decir a quién, pero la persona que
que mata, es una persona que Dostoyevsky la pinta de tal manera de que uno dice, ya, ok, es una persona malvada, es una persona que merece morir. Que si tú la ves como lector, tú dices, ya, ok, merece morir. Pero después que comete el crimen, tú dices, Dios mío, nadie merece morir, y menos de esa forma. Qué terrible. Además que el impulso de cometer el asesinato, todo va saliendo mal y van pasando otras cosas que al final es todo un desastre. El asunto es que nadie lo descubre casi por milagro. De hecho, la escena en que ocurre el crimen es fabulosa, fabulosa. Te mantiene todo el tiempo leyendo el libro. Creo que es la mejor escena en donde te mantiene la atención como lector. Entonces nadie lo descubre y él pasa desapercibido, comete el crimen, nadie lo culpa y de repente la culpa lo empieza a carcomer. Y de eso trata la novela básicamente, de cómo Raskolnikov, Rodia, intenta... se debate entre si él en su pensamiento, entonces hay una lucha interna. Realmente él piensa que sí, que estuvo bien matar a esta persona que era mala, pero en sus actitudes, cada vez que tiene la posibilidad o que le hablan del crimen, él cada vez como que siente que tiene que decir que él lo hizo y que tiene que entregarse. Por eso se desmaya, por eso sufre episodios de fiebre, está muy enfermo, muy pálido, muy desesperado. Entonces ahí van apareciendo personajes que lo van ayudando y que a medida que van ocurriendo estos diálogos, que es lo mejor del libro, el diálogo entre personajes es grandioso, van apareciendo, aflorando ideas y también mucho humor, un poco de humor para soportar este libro que tiene una ambientación bastante... dura, de una vida muy dura de la gente. Dostoyevsky pone a sus personajes en posiciones muy, muy precarias para que la presión de la vida los haga actuar y le haga cometer este tipo de acciones. Entonces aparece esta prostituta Sonia, que también tiene una vida miserable, terrible. Su hermana Dunia, que tiene que casarse con otro hombre, con hombres que no ama, para poder tener dinero para la familia y para el propio Rodia, que necesita para poder estudiar, cosa que él odia. Pero al mismo tiempo, él mismo rechaza algunos trabajos y hay una especie de contradicción ahí, que él no quiere trabajar en ciertas cosas porque no le gustan o porque encuentra que no son de su nivel y no aprovecha esas oportunidades que le da, por ejemplo, su amigo. No me acuerdo bien cómo se llama, Razumijin, algo así, es súper complicado pronunciarlo, que le dice que lo ayuda a traducir y que por tantas páginas gana tanto y él no lo hace finalmente. Entonces esa contradicción es bien... es lo que va llevando o nos va mostrando el mundo interno de Raskolnikov. Entonces les dejo ahí para no alargar más el video, lo de Crimen y Castigo, y ahora les voy a contar un poco sobre los hermanos Karamazov. Después de escribir El idiota, después de escribir Los demonios, después de escribir El jugador, Dostoyevsky ya tenía cierta fama y ya podía darse el tiempo de escribir más tranquilo. Entonces él se dedicó a escribir su obra maestra, Los hermanos Karamazov, que básicamente es la historia de una familia maldita, los Karamazov. Bueno, voy a hablar un poco de los personajes ya. Esto es para el que le interese un poco entrar en la trama de los hermanos Karamazov, porque el video está súper largo. Son 3 hermanos y un padre. Este padre es un ser vil, es terrible, es libidinoso, egoísta, oportunista. Es un hombre terrible, Fyodor Karamazov, Fyodor Pavlovich Karamazov. Es terrible. De hecho se casó con su primera esposa por un interés económico, le quitó su dinero, puso su nombre, puso a su nombre las propiedades de su señora. La idea era obtener todo de ella y no darle amor, sino básicamente quedarse con sus bienes materiales. De ella nace un primer hijo que se llamó Dmitri Fyodorovich Karamazov, que lo llaman Mitya. Mitya tiene en la novela, cuando se produce la novela, él tiene 27 años. Entonces con esa primera esposa tiene a Mitya.
luego se vuelve a casar, pero se casa con una jovencita, con una mujer mucho más joven, ya no por su dinero, porque ya tiene, se lo quitó a su primera esposa. Se le casa con una segunda jovencita porque le gustan las mujeres jóvenes, porque es un libidinoso y quiere un cuerpo joven, una mujer joven para él, así que se casa con una segunda mujer. No recuerdo su nombre, Sofía. Entonces, de ese matrimonio nace el segundo hijo, que es Iván Karamazov, y el tercer hijo también, que es Alexei Pavlovich Karamazov. No, Alexei Fyodorovich parece, no me acuerdo bien, pero al que le dicen Alyosha, no sé cómo se pronuncia bien. Entonces estos hijos salen medios torcidos porque ni siquiera los cría, ni siquiera los abraza ni nada, no siquiera los tiene cerca, sino que los manda a cuidar con parientes y con quien los pueda aceptar. Básicamente son estorbos para él. Y todos se crían de maneras distintas y tienen distintos protectores en otras familias que los van ayudando. Alyosha, que en este libro tiene 19 años, Alexei, termina siendo sacerdote. Sigue las enseñanzas del ermitaño Zósima, que también aparece en este libro. Iván es el estudioso, tiene como 23 años. Él estudia, entonces es muy inteligente. Él es el estratega de la familia. Y Mitya es el rudo, es el apostador, es el despilfarrador, es el ex soldado, el que tiene 27 años. Mientras tanto, su padre, Fyodor Karamazov, él tiene 55 años y es el terrateniente, y él tiene todo el dinero de sus hijos y no les quiere dar su herencia. Entonces hay una pelea ahí de herencia. Como Mitya es el apostador, él le exige el dinero a su padre. Pero su padre no le quiere dar porque parece que ya le había dado algo de dinero, por lo que me acuerdo, y Mitya sigue despilfarrando, pero él quiere su herencia. Pero para que tenga su herencia, su padre tiene que morir. Entonces aquí Dostoyevsky nos pone en escenario a esta familia, que es grandioso los diálogos que hay en este libro, es tremendo. De hecho, al final, Iván Karamazov sufre un episodio de duplicidad, al igual que en el doble. Y tiene una conversación consigo mismo que también la hacen pasar como una conversación con el diablo. Entonces aquí hablamos de una especie de esquizofrenia del mismo Iván Karamazov. Todos los personajes están un poco enfermos. Después aparece también un personaje epiléptico que también es un hijo no reconocido de Fyodor Karamazov. El asunto es que por ciertos crímenes muere. No es un spoiler, es básico de la novela, que no tiene mucha importancia porque es una novela de ideas. Muere, es asesinado el terrible Fyodor Karamazov. Y por eso sus hijos son sospechosos. Sus 3 hijos y también su hijo, bueno, no tanto su hijo no reconocido porque no va a recibir herencia, pero sí sus 3 hijos que van a recibir herencia. Entonces hay uno que es más culpable que otro que es menos culpable, y ahí hay una trama increíble. Claro, se rige, Dostoyevsky usa un poco el crimen para impulsar la novela, pero lo cierto es que es una novela de ideas, es una novela que busca hablar mucho sobre Dios, mucho sobre la libertad y mucho sobre la razón. Hay muchas cosas. Es una novela que se va dibujando estructuralmente. De hecho, es muy extensa y por lo mismo pierde un poco la estructura, porque a veces se desvía para otros lados. Aparecen nuevos personajes y esos personajes traen una historia detrás, y Dostoyevsky la describe al pie de la letra. Pero todo eso va profundizando en sus ideas y hay discusiones y diálogos increíbles. Y ya, para no alargar más el video, lo dejo hasta ahí. Recuerden seguir el canal y nos vemos en otra ocasión.